Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde en esta ocasión sobre todo nos vamos a centrar en datos. Tenemos muchos datos que os vamos a dar de lo que ha ocurrido en estas sesiones de test y previos al Gran Premio de Bahrein que tendremos en una semana. A la hora que está subiéndose este vídeo ya habrá concluido el Gran Premio de Bahrein la próxima semana, el próximo sábado, así que se nos viene una semana muy intensa con muchas cosas que contaros y con todos los temas que os vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección, porque tenemos varios datos que quizá no todos los quieres ver o sobre todo al final algunas noticias que quieres estar enterado y prefieres verlo antes, lo puedes hacer mediante dicho índice. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo primero en base a ritmos de carrera. Ya os hemos enseñado antes unos ritmos de carrera que para mí son los mejores, ya os lo voy adelantando, y con ciertos matices que ya os lo hemos dicho en el vídeo anterior, pero por si acaso os lo recordaré porque hay alguna cosa que no me cuadra. Pero hay algo que no me cuadra de otros ritmos que han salido y que hay mucha gente que les está dando mucha veracidad. La Fórmula 1 ha publicado sus ritmos estimados de carrera para la próxima semana en el Gran Premio de Bahrein. Por lo menos el ritmo visto después de los test de pretemporada. Y hay cosas que no cuadran demasiado. Los ritmos han sido los siguientes, estos han sido los que han publicado y hay, como ya seguramente muchos de vosotros estaréis viendo, a mí hay cosas de estos ritmos que no me cuadran. Quiero decir, el orden no está mal del todo, pero el problema no está mal del todo, yo diría Alpine está un poco peor de lo que pone, pero el problema es las diferencias. No es muy realista tener a Mercedes Ferrari muy cerca, eso sí, pero un escalón de repente McLaren y otro escalón Aston Martin. Eso es lo que para mí, por ejemplo, no me parece realista, además de que Mercedes y Ferrari están bastante cerca. Aún así, de estas estimaciones que hace la Fórmula 1, oye, son certeras, por supuesto lo hacen con sus mejores datos posibles, pero suelen fallar bastante y estos son los que pusieron posteriores a la pretemporada del año pasado. Esto era lo que decía la propia Fórmula 1 cuando concluyeron los test y que era lo que teóricamente veríamos en Bahrein porque lo habíamos visto por supuesto en el circuito de Sakir. Y desde luego, más allá de Alfa Romeo, si pensamos en el final de temporada, oye, acertaron de lleno, pero no fue lo que vimos a principio de temporada. McLaren era un desastre, McLaren estaba muy atrás y Aston Martin era claramente el segundo equipo en el comienzo de la pasada temporada. Así que ahí vemos que desde luego, oye, la Fórmula 1 falla y puede llegar a cometer errores. Para mí, la mejor simulación de carrera que se ha realizado en estos días es la que estáis viendo aquí. Esto es cortesía de Motorsport Total y únicamente le veo un fallo a esto. Aparte de que quizá Williams estaría por detrás de Sauber en esta carrera, recalco, en esta carrera, en la carrera que vamos a ver en Bahrein, por lo que se ha podido llegar a ver, porque Sauber se ha mostrado por lo menos cómodo y Williams se ha mostrado con muchos problemas, quizá en esto me equivoco, pero yo diría simplemente aquí, el único fallo que tiene esto es que McLaren no está tan lejos, McLaren está a la altura de Mercedes, Ferrari, Aston Martin y Racing Bulls yo diría que se desmarcan un poquito más de Williams, sin llegar a Aston Martin, Ferrari, Mercedes, pero un escalón intermedio. Y vemos aquí la diferencia enorme que hay entre las dos simulaciones que nos han realizado. Sobre todo, el mayor problema que le veo ya no es el orden, porque el orden entre Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston va a variar bastante. No es ya ni siquiera lo de Williams, que también lo cambian, es sobre todo esas diferencias. Entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin y McLaren, la diferencia es lo que está poniendo, por ejemplo, Motorsport Total, que no llega ni a una décima por vuelta. Y ahí va a marcar mucho la diferencia el piloto. Este año vamos a tener una parrilla muy compactada, muy igualada y donde el piloto puede llegar a marcar diferencias, porque cuando estén todos en menos de una décima, que más o menos van a estar ahí, que más o menos ya estábamos ahí el año pasado, dependía del circuito, por supuesto, Mercedes estaba un pelín mejor, o les ocurría como pasó en Brasil, o Ferrari más de lo mismo, estaban bien como ocurrió en México, pero luego llegaban a Brasil también y fallaban, Aston Martin parecía que estaba mal y llegaban a Brasil y conseguían el podio. Quiero decir, eso ya lo vimos el año pasado, que estaban todos muy cerca, dependiendo del circuito aparecían unas debilidades de unos y de otros. Eso lo vamos a ver aún más este año porque todos estos equipos se han mostrado muy cerca entre sí y vamos a tener unas carreras donde además el piloto pueda llegar un pelín a marcar esa diferencia, porque si están todos en 2 décimas, que es lo que parece,
Ahí las manos pueden tener también bastante factor importante. Pero era simplemente lo que os quería decir porque hoy ha habido, por supuesto, pues mucha gente hablando al respecto sobre esto en redes sociales por la fotografía de la Fórmula 1 y si esto es real. Yo es lo que os digo, mirar lo que vimos el año pasado, lo que pusieron y que no se cumplió. Yo creo que tenemos una zona media muy compactada y que mañana, ya os he avisado en el anterior vídeo, mañana tendremos mi predicción a la temporada y os diré cómo creo que van a terminar, que por supuesto luego vete tú a saber, porque la película puede cambiar mucho, pero cómo creo, pensando en cómo pueden evolucionar también los equipos que terminarán a final de año. Os hemos dicho que hay muchos datos que enseñaros en este vídeo y os quiero enseñar, cortesía también de Motorsport Total, la degradación, el porcentaje de degradación de neumáticos que han estado teniendo los equipos en estos test de pretemporada, lo que se ha podido ver, que hay alguno que sorprende, a mí me sorprende bastante, lo voy a poner ya, el de Alpine me sorprende muchísimo porque se desmarcan un montón, me sorprende también mucho el de Mercedes, pero luego más o menos sí que tiene bastante sentido. Red Bull casi degradación nula, pero es que lo hemos visto, es que las tandas largas, no me voy a ir ni a las de Verstappen, las tandas largas de Checo es que eran una locura lo que estaban realizando, por lo menos en términos de degradación, eso no degradaba prácticamente. Aston Martin lo muestra en Motorsport Total también como uno de los equipos que menos degradan. Por cierto, Motorsport Total, siempre intento recalcaros esto cuando no es información española, Motorsport Total es un medio alemán. Bueno, lo estamos viendo en el propio gráfico, fijaros, esto es una palabra alemán. Quiero decirlo porque si fuera un medio español, podemos también creer que quizá quieren poner un poco a Aston Martin a lavarlo por vender. No tienen, por supuesto, que vender nada con Aston Martin. Racing Bulls, que es que la degradación de Ricciardo en la tanda larga que realizó ayer por la mañana, también fue una locura. McLaren también parecía, Oscar Piastri por la tarde también hizo tandas largas y se veía buena degradación. Haas sorprendentemente bastante bien. Haas ha estado trabajando, eso ya os lo contamos antes de los test, únicamente en esa gestión de los compuestos, así que bueno, parece que deben de haber mejorado. Ferrari que ha mejorado mucho, está muy bien. Estar en esta degradación de que van perdiendo una décima por vuelta, ¿no? Que es lo que ponen, está muy bien, sobre todo teniendo en comparación con cómo estaban el año pasado, pero que en general no hay tanta diferencia entre esto incluso en esa degradación. Sauber que estaría igual exactamente que Ferrari, teóricamente. Vemos luego a Williams, Mercedes que me sorprende mucho, sinceramente, pero yo creo que están un poco mejor de lo que pone aquí, y Alpine que estarían bastante mal. Luego también tenemos un gráfico que os quiero enseñar detrás que os quiero poner la mejoría que ha habido en los equipos en comparación con la pretemporada del año anterior. Y aquí también realmente creo que podemos ver equipos que seguramente se han dejado, por así decirlo, no han mostrado todas las cartas. Sobre todo hay dos equipos que creo que con esto lo podemos llegar a identificar bastante fácilmente. Aquí tenemos la comparativa entre pretemporada de 2023, pretemporada de este año. Vemos un equipo Ferrari que mejora 7 décimas, habría mejorado, y yo creo que va a estar por ahí la mejora. Aquí está uno de los primeros equipos que yo creo que desde luego no hemos visto todo su potencial, que es Mercedes. Mercedes solo 3 décimas, yo creo que no, porque ya de por sí estaban muy igualados con Ferrari y este año van a estar muy igualados con Ferrari, pero como se han escondido bastante, yo con Mercedes os lo he dicho, y al final del test han intentado un poco pues Russell con C4, ponerse en las primeras posiciones, pero yo creo que Mercedes se ha escondido bastante y sus ritmos de carrera eran muy buenos. El ritmo de una vuelta quizá es peor en el W15 comparado con el Ferrari, esto todo estoy diciendo. Pero Mercedes, desde luego, os lo llevo diciendo el primer día, si hay un equipo que son expertos en esconderse en los test y que no signifique que eso sea su ritmo real, esos son los de Brackley. Luego, Kick Sauber, Steak, como queréis llamarlo, pues habría mejorado muy poco. Red Bull, que desde luego no ha empeorado en comparación con el año pasado, así que no, desde luego que estos son otros que no habrían, se habrían escondido. RB, que me parece hasta poco, porque en comparación con el año pasado, esa mejora es lo que tienen el año pasado en Abu Dhabi. Y yo diría que hay esa misma mejora en comparación con Abu Dhabi, pero si lo comparamos con la pretemporada pasada, sería casi el doble, así que yo creo que ahí también pueden haberse escondido un poco. Williams, que ya mejoró mucho a lo largo del año pasado, entonces tiene mucho sentido porque con más mejora aún. McLaren más de lo mismo, progresó mucho el año pasado y con la mejora de este año pues aparece con una grandísima mejora, tiene sentido. Y Aston Martin es otro de los equipos que yo creo que desde luego tiene más potencial de lo que hemos podido llegar a ver. Creo que sobre todo en ritmo a una vuelta no se ha apreciado tanto en el Aston Martin porque no ha apretado tanto Fernando Alonso, sobre todo Alonso porque Stroll, bueno,
La verdad que Lance ha dejado que desear en alguna ocasión esta pretemporada también, pero yo estoy en el mismo caso de Mercedes. Además es casi la misma diferencia lo que habrían mejorado en teoría en comparación con la pasada temporada, en los test de pretemporada, y yo diría que desde luego están mucho mejor que la pasada temporada. Haas, que al final solo se han centrado en esos ritmos de carrera como hemos estado diciendo, y luego el equipo Alpine, que también habría progresado bastante según este gráfico. Sorprendente, desde luego, por lo menos en mi punto de vista. Quiero haceros también una comparativa de vueltas, donde mejoran y donde peoran ciertos pilotos, y lo vamos a hacer entre primero Fernando Alonso y Piastri. Si está en rojo, Alonso va por delante; si está en azul, Piastri está por delante; cuanto más blanco, pues igualado. Y sobre todo vemos que Alonso llega, el primer sector de Fernando era una locura, hizo morado, se llevó el sector más rápido de todos los test de pretemporada, y en la curva 4 era el mejor punto del Aston Martin. Luego a partir de aquí empezaba a empeorar. Esta zona era un horror, y luego esta zona también realmente no estaba, sufría bastante. Luego ya la tercera sector no estaba del todo mal, pero el mejor sin lugar a dudas es ese primer sector, y lo vemos frente a Piastri. Luego, si lo comparamos frente a Verstappen, incluso se llega a apreciar ese naranjita que en esta misma zona de antes está por delante prácticamente. Luego ya el tercer, segundo sector, Verstappen le ha ganado toda la partida, pero bueno, bastante interesante esta comparativa que teníamos aquí de vueltas entre Alonso, que está muy breve, que os la quería enseñar. Y os tenemos que enseñar también, esta es la última comparativa que vamos a hacer de datos, y ya pasamos al tema de las noticias. Vamos a enseñaros con el gráfico, cortesía esta es de Fórmula 1 Telemetry Data, el tiempo por vuelta con los Steam. No son el mismo compuesto en algunos pilotos, pero ya vais a ver que os vamos a contar algún piloto que desde luego tiene menos carga de combustible, se puede ver claramente, y luego 4 pilotos de 5 que vamos a comparar que más o menos tienen la misma carga. Habrá alguno que tiene más, habrá alguno que tiene menos, pero nos sirve sobre todo para ver temas de degradación, que ya los hemos visto antes. Este es el gráfico que tenemos en cuestión. Creo que está bastante claro quién digo que tiene menos carga. Russell, desde luego, que tiene menos carga, porque Russell, con el mismo compuesto que Leclerc y que Verstappen, desde luego que Verstappen y Leclerc tenían más carga. O sea, no tiene esta ventaja de casi un segundo, que no es por desprestigiar a Mercedes, pero que tiene que estar más o menos por aquí. Ya estos vemos que más o menos tienen la misma carga. Te diría que Verstappen seguramente sea hasta el piloto que más carga tiene, que le estamos comparando en este punto con Leclerc, solo que también tenía medios, porque Piastri y Alonso en este stint tienen duros, pero te diría que es hasta el que más carga tiene. Y luego Fernando Alonso, Fernando, Piastri y Leclerc, más o menos. Seguramente algún piloto tenga menos. Te diría que el Aston Martin quizás hasta tiene menos carga de combustible. Seguramente el Ferrari sea el que más carga de combustible tiene de este grupo, pero esto es pura estimación, por lo que estamos viendo. Pero sobre todo nos viene bien para ver esa degradación. Vemos que el Red Bull no hay degradación apenas. En el Mercedes tampoco la había, muy buena gestión. Por eso digo también que el gráfico que hemos visto antes, bueno, pues me parecía mucha la degradación del Mercedes. En el Aston Martin más de lo mismo. Es más, la última vuelta es exactamente la primera, o sea que vemos que no hay degradación. En el McLaren más de lo mismo, incluso la última vuelta es mejor que las primeras, aunque sí que tiene varios picos, pero bueno, vemos que es buena gestión de neumáticos que tiene. Y la de Ferrari, que sí que es verdad que lo hacen con, aquí sale el amarillo, es con el blando que van a llevar la semana que viene, pero es el que peor degradación tendría en este punto. Vemos como sí que va ascendiendo un poco. El Ferrari ha demostrado buena degradación de neumáticos con el que va a ser el medio y el duro del próximo Gran Premio de Bahrein, no tanto con el blando. Así que bueno, ya vemos también alguna debilidad de ese SF23. Más allá de ahí, tenemos que pasar acerca de las noticias. Os queríamos poner estos gráficos, comentároslos un poco por delante. Tenemos varias noticias muy interesantes a comentaros. La primera de ellas, Fernando Alonso ha estado hablando, y en algunas de las declaraciones que ha dado ha sido pesimista. Y hay algo que ha comentado que yo realmente, él lo ha dicho como pesimismo y se está recogiendo como pesimismo, pero yo no lo veo malo lo que dice Alonso. Fernando es pesimista en el hecho de que este año no van a sorprender. La frase textual que llega a decir es: habrá muchos más ojos puestos en nosotros, en comparación con el año anterior está diciendo, y será más difícil sorprender. Yo no lo veo malo. Quiero decir, el año pasado, claro que sorprendió, porque nadie se esperaba que mejorasen un segundo y medio. Por mucho que llevasen todo el invierno diciéndolo, no te lo esperas. No puede ser verdad. ¿Cómo va a mejorar un segundo y medio? Pero McLaren este año, por ejemplo, tampoco sorprende que esté en esa posición. Todo el mundo da por hecho que McLaren va a pelear por podios este año, ¿no? Entonces no sorprende que esté en una posición clara de pelear por podios.
Aston no va a sorprender si está peleando por podios. ¿Quién sorprende? Sorprende Ferrari, que ha mejorado mucho la degradación de neumáticos y dependiendo del día de los test parecía que a lo mejor pueden pelear contra Red Bull, que no van a poder. Pero bueno, eso puede sorprender. ¿Qué sorprende? Estar peleando contra Red Bull o estar muy cerca de Red Bull o desmarcarte de este grupo de Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston. Si tú no te desmarcas de ese grupo, que parece que ninguno de estos se van a desmarcar demasiado, no sorprende. Pero no es malo. Ya sorprendieron el año pasado, ahora se espera que se mantengan ahí. Lo más fácil era decepcionar. Lo más fácil es que contra sobre todo un Ferrari y un Mercedes, que son muy potentes, que llevan muchos años, que son equipos ganadores, que tienen el mejor personal de la plantilla, que por ahora, hasta que Aston finalice ya las obras en su fábrica, tienen las mejores fábricas. Lo normal es que te hubieran ganado en general. Si estás en ese grupo, no es sorprendente porque ya estabas el año pasado, pero no es malo, porque no has decepcionado tampoco. Yo no lo veo malo, sinceramente. No es por alabar, no alabar a Aston Martin. Es que yo creo que si estás en un grupo y te mantienes en ese grupo, no sorprende. Pero si tú no estabas en ese grupo y llegas, sorprende, puede ser. Eso es lo que le pasó a Aston Martin el año pasado. Ahora hay muchos más ojos puestos sobre ellos, como el propio Fernando decía en estas palabras. Ya no va a sorprender estar peleando por podios en algunas carreras, porque ya lo has hecho, pero sorprenderá el día que puedas pelear otra vez por el título. Pero a que Red Bull no sorprende este año que esté peleando con el título. Hombre, Red Bull sorprende que todo el mundo esperábamos que se iban a recortar un poco, iban a ser más vulnerables, y parece que no. Pero sorprende porque parecía lo esperado, lo que todo el mundo pensaba es que se les iba a recortar esa distancia y no. Pero si tú ya estabas ahí, se esperaba que mantuvieras por lo menos, desde luego que no vas a sorprender. No sé si me explico en lo que me quiero decir lo que quiero decir de que no lo veo malo no sorprender este año porque ya sorprendieron el año pasado, igual que McLaren. Así que esa es mi explicación sobre esta frase que ha dicho Fernando Alonso. Por otro lado, Carlos Sainz se ha mostrado muy contento con la evolución que ha sido capaz de hacer Ferrari. Ya sabemos que han cambiado enormemente el monoplaza y para bien. Además, se ha demostrado que ha sido un cambio positivo y especialmente la virtud que ha aparecido en el Ferrari es que gestiona mucho mejor los neumáticos. Es algo que desde luego, sobre todo además para un piloto, es muy positivo porque no estás corriendo y parece que a la segunda vuelta no puedes tirar, que eso Sainz lo dijo muchas veces el año pasado. Ahora comenta que disfruta muchísimo conduciendo con este Ferrari, veremos qué de competitivo es la próxima semana porque lo que parece es que van a ser los segundos, al menos esa es la sensación que ha dado para Bahrein, para este gran premio, porque es lo que ha dado esa sensación en estos test, veremos si se comporta de esa forma, pero Carlos lo que dice es que ha sido unos días muy positivos, que han aprendido muchísimo, que se ha sentido muy cómodo en el coche desde el principio y que ha disfrutado muchísimo pilotando este SF24. Además, lo que transmiten desde el paddock, lo que se está comentando es que Carlos ha tenido muy buenas sensaciones, ha estado muy adaptado desde el primer momento al Ferrari y que incluso Leclerc, este Ferrari, este cambio que han realizado en el coche, no se ha adaptado de primeras. No estoy diciendo que Leclerc no esté adaptado, estoy diciendo que a Carlos, por ejemplo, en el F1.75, en el del 2022, Carlos no se llegó ni a adaptar casi hasta final de temporada y Leclerc ya estaba ahí desde el principio, ganó la primera carrera incluso. En el coche del año pasado ya estaban más parejos desde el principio, pero Leclerc estaba mejor. Parece que este año Sainz ya le ha cogido la medida al coche. Se adaptará mejor a su pilotaje, será más cómodo, ha encontrado el balance perfecto para él, como sea. Pero eso parece con Sainz. Y parece que Leclerc todavía estaba... O sea, me refiero además en esto para que me entendáis también, para que me explique bien. Leclerc tiene más potencial aún con este coche porque si se adapta a él, podrá explotarlo más. Pero parece que en este sentido Carlos ya estaba muy cómodo con el coche y por eso es lo que dice la frase que llega a decir ahora, que os la vamos a leer sus palabras, en las que dice que disfruta mucho pilotando este monoplaza. Las palabras que dijo Carlos Sainz ya concluidos los test de pretemporada son las siguientes. Fue otro buen día, refiriéndose al tercer día, esto lo dijo en cuanto se bajó del monoplaza. Fue una pena la bandera roja que nos interrumpió un poco el rodaje, pero sinceramente estaba disfrutando todos y cada uno de los giros que hice hoy. Probé muchas cosas diferentes en la configuración del monoplaza para obtener la mayor cantidad de información posible y al final creo que acabó con lo que necesitamos para la primera carrera y en cómo está funcionando el coche.
Estoy muy contento, muy orgulloso por todo el equipo de poner todo junto en un día de pruebas fuerte, así que vamos a por la primera carrera. Lo único que comentaros, así como anécdota, y ya pasamos al siguiente de los temas, con la bandera roja, el primer día, es decir, el segundo día de test, cuando es el propio Leclerc quien se come la rejilla, quien se come la alcantarilla que sale primero desprendida por el coche de Hamilton, estaba Sainz dando una vuelta al circuito, porque estaba Leclerc, su compañero, en el coche, entonces Sainz no se podía subir, por supuesto, y estaba dando una vuelta y justo estaba en ese sitio y Sainz vio en el paso de Hamilton cómo salía volando un poco, cómo se levantaba esa alcantarilla y fue a avisar a un comisario para que sacaran la bandera amarilla y lo pudieran quitar antes de que cualquier otro piloto pasase por ahí. Fue una verdadera lástima porque no dio tiempo, porque en cuanto estaban ya ejecutando eso, cuando ya se dieron cuenta también los comisarios de, oye, es verdad, hay algo ahí, vamos a quitarlo, ya pasó por encima Leclerc, se lo llevó puesto y hubo toda la bandera roja, porque luego hubo también que reajustar las alcantarillas, que por cierto se va a meter hormigón en las alcantarillas para que no ocurra nada de esto, y la Fórmula 1 está pidiendo explicaciones porque no es la primera vez ya que ocurre el tema de alcantarillas. Estos coches con el efecto suelo succionan muchísimo el alcantarillado. Hay algunas que seguramente, sobre todo en los circuitos urbanos, va a haber problemas, entonces, pero bueno, hay algunas que están mejor preparadas. No ha pasado nada en estos 2 últimos años hasta que llegamos a Las Vegas y ahora, que seguramente es que este año vaya a pasar más y se van a tomar medidas. Así que bueno, eso era por parte del equipo Ferrari. Hay algo que se ha comentado sobre Verstappen, que hay mucha gente asustada por esto. Tampoco lo veo, sinceramente, parece que hoy voy a la contra, pero no lo veo tan mal. Ayer salió la información de que Max Verstappen no ha usado el mapa motor más fuerte de su Red Bull durante estos test de pretemporada. Y la gente ya empezó a echarse las manos a la cabeza. Si ha usado un mapa motor bajo, ¿cómo va a rendir el próximo fin de semana? Es que va a doblar a toda la parrilla. A ver, lo del mapa motor bajo lo usan todos en los dos test de pretemporada. O sea, es decir, no usarán quizá el más bajo y sí lo ha usado Verstappen, pero no ponen el motor al máximo. Porque si una cosa que quieres en los test se busca correlacionar los datos del coche. Pero tú si pones el mapa motor más bajo, sabes que si apretas más, el coche va a correr más en recta y ya está. Entonces, te da igual bajar el mapa motor y así no te muestras. Al final, los test, la cosa está en que los equipos intentan también ocultar lo máximo posible antes de llegar a la primera carrera. Por eso os decimos que todo lo que hemos visto aún así, nosotros lo tenemos que coger con pinzas porque hay muchos datos que nos faltan. El hecho de que no haya usado el mapa motor más fuerte solo nos deja ver que en recta va a correr más, pero que el Ferrari habrá hecho lo mismo. Quizá ha usado un mapa motor más fuerte que Verstappen, pues no lo sabemos, pero seguro que no han usado el máximo. Así que en ese sentido, tranquilidad. Sí, Verstappen ha usado el mapa motor más bajo posible de su motor Honda, pero seguramente el resto de equipos han hecho más de lo mismo. A mí esto, sinceramente, no me ha parecido para llevarme las manos a la cabeza. Me parece para llevarme las manos a la cabeza el ritmo que tiene, no el hecho de que lo haya hecho con el mapa motor más bajo, porque la comparativa seguramente esté muy similar en mapas motor. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo: muy malos presagios en el equipo Alpine. El estreno del A524 ha sido muy malo. Las sensaciones que han transmitido desde el coche son muy negativas, los dos pilotos han estado bastante mal, Pierre Gasly dice que no tiene buena pinta el Gran Premio de Bahrein, el coche no ha nacido correctamente, el motor sigue fallando mucho porque sabemos que no se puede progresar en potencia, aunque a Alpine se le iba a permitir, pero al final no lo van a hacer, pero sí en software. Y venían hablando de que iban a conseguir gestionar mejor la parte eléctrica del coche para gestionar mejor la energía y demás, no ha funcionado como esperaban y encima hay muchos problemas aerodinámicos en el coche y una falta de grip inmensa en el Alpine. Por lo menos así salen con estas expectativas, con estas sensaciones de los test de pretemporada. Hay una cosa a comentaros acerca del equipo Alpine y es que no han cambiado enormemente el coche, pero lo han cambiado todo. Quiero decir, han cambiado todo el coche, lo han prácticamente rehecho, por así decirlo, ellos es lo que comentaban, aunque el coche, el concepto se ha mantenido casi igual. El concepto de Abu Dhabi, lo que estaba ya en Abu Dhabi era casi lo que vimos. Ha habido una evolución muy continuista, aunque hayan rehecho todo. Pero en teoría ya venían avisando de que los primeros meses a Alpine le va a costar porque tienen que encontrar el máximo potencial de este coche.
Lo que quiero decir es que seguramente que en Bahrein les vamos a ver muy mal. Ya hemos visto los ritmos y demás anteriormente, más o menos por dónde los ponen. Siempre los ponen muy atrás. Pero en teoría, en cuanto pase la temporada, sin siquiera haber mejoras, deberían de ir a mejor porque encuentren cómo optimizarlo mucho mejor. Eso ya también es una cosa que vamos a ver sobre el equipo Alpine. Pero desde luego se nota, es que realmente no me sorprende que esté en esta situación Alpine porque ya 2022... 2022 empezaron bien el nuevo reglamento, aunque ya a final de temporada el coche había empeorado en comparación con a principios, pero bueno, no empezaron mal, pero el tema de la inestabilidad que hubo durante todo 2023, sinceramente es que se veía venir. Se podía llegar a ver venir. ¿Cómo es posible que en Bélgica cambies a tu personal más valioso? Ya no lo digo por Snapsnauer, si Snapsnauer no es el importante aquí. Es que cambiaron al director técnico, cambiaron al jefe de ingeniería, cambiaron a todo el mundo, que gente muy buena, gente que... Pat Fry, que se ha marcachado a Williams, que estaba antes en Ferrari, por ejemplo, Alan Permane, que lo han fichado en Red Bull para irse, que llevaba 30 años en Renault, en Alpine, para marcharse ahora a Visa Kashap está. Se han marchado mucho personal de Alpine que han echado, con el coche ya empezado. Se podía ver venir que por lo menos a principio de temporada se le iban a pegar. Quizá no, pero al final ha sido a que sí. Y eso es lo que están transmitiendo. Falta de aerodinámica, falta de grip y falta de potencia. Al menos eso va a pasar en el principio de temporada, que Pierre Gasly ha hablado al respecto sobre las sensaciones que han tenido detrás del coche. Ocon ni siquiera se ha pronunciado, pero Esteban ya se había pronunciado antes, que Esteban Ocon ya iba diciendo durante el parón de invierno que el coche no iba a ir bien. Es que ya lo dijo Esteban Ocon, es que lo comentó David Croft, que es el narrador de la Fórmula 1 en Sky Sports, que se lo había dicho, con que no iba a ir bien el coche, que las sensaciones eran muy malas, y efectivamente se ha cumplido. Ahora Pierre Gasly ha hablado y sus palabras han sido las siguientes: siendo justos, no me he centrado mucho en el resto porque han pasado muchas cosas en nuestro lado. No tenemos buena pinta, pero al mismo tiempo nos quedan un par de días más para realmente entender lo que estamos haciendo. Hemos llevado a cabo muchas pruebas y esperamos que el análisis y las respuestas nos permitan desbloquear más rendimiento. Creo que tenemos que ser pacientes, aunque eso no nos guste como pilotos. Claramente necesitamos tomarnos un tiempo para conseguir llevar el coche a donde queremos. No va a ser una primera carrera fácil y no vamos a empezar donde nos hubiese gustado. Al mismo tiempo, tenemos que darnos tiempo para entender el nuevo concepto del coche. Por eso os digo, en cuanto evolucione, en cuanto entiendan mejor el coche de por sí, deberían de ir mejor. Eso le va a pasar a Alpine y le va a pasar sobre todo a Mercedes, que Mercedes es el coche que más ha cambiado casi, sí, yo diría que es el coche que más ha cambiado con respecto al año pasado, y también le ocurrirá esto que os digo. Sin mejorar, el coche en 6 meses va a ser mejor que hoy, sin mejorarlo, porque van a saber sacarle el máximo potencial. Luego ya estará donde esté Alpine, que desde luego aún así, aunque saques mejor potencial, no va a ser demasiado. Pero bueno, por lo menos también son realistas, sinceramente, y esa es la palabra que ha dicho el piloto francés. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría tener vuestras respuestas en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos aquí en el canal. Como os he dicho, mañana tendremos mi predicción a la temporada. Como digo, el campeonato de constructores y alguna cosilla más se me ocurrirá seguramente para deciros de mi predicción, que luego cualquier parecido con la realidad va a ser mera coincidencia, pero os lo realizaremos mañana, y además va a haber los 2 vídeos incluso todavía de noticias en esta semana que se nos avecina apasionante antes de que llegue el Gran Premio de Bahrein. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Como os digo, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.